Hola chicos, espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a trabajar y a profundizar el concepto de ondas. Para esto voy a utilizar esta herramienta web que encontré y que pues, he utilizado varias veces y que me gusta, que es como una especie de aplicación de la página FISKIweb y trata acerca del movimiento ondulatorio. Entonces vamos a iniciar. Para empezar, digamos que el concepto de onda vamos a tener en cuenta como que una onda es una perturbación que se propaga. Esa perturbación puede estar dada desde diversas fuentes. Por ejemplo, si ustedes observan allí la manito que se está mostrando, esa manito está generando una perturbación en una cuerda. Está haciendo una perturbación en sentido arriba hacia abajo, o digamos en sentido vertical, y allí se está generando como una especie de crestica que se va propagando a través de toda la soga o la cuerda. Entonces esto aplicaría como un ejemplo de onda. Existen muchos ejemplos de movimientos ondulatorios en la naturaleza. Por ejemplo, si uno lanza una piedra a una recipiente o a una piscina o algo que tenga agua, ustedes se van a dar cuenta que en el momento en que la piedra entra en contacto con el agua genera una perturbación y que esta perturbación se va propagando a través de la superficie del agua. Lo que estamos viendo allí se llama un pulso de onda. Entonces ustedes ven que se agita la manito y en el momento en que se agita la manito, la perturbación que se propaga ahí justo al lado de la mano se va propagando a través de toda la cuerda. Esto lo llamaríamos un pulso de onda. Aquí vamos a ver una animación donde la perturbación está generando dos pulsos de onda. En realidad ahí ya estamos viendo una onda completa. Entonces digamos que para nuestro concepto vamos a trabajar, se da una onda completa cuando se genere lo que estamos viendo allí. Ustedes ven que se genera como una montañita hacia arriba y otra hacia abajo. Esto recibe el nombre de cresta y de valle. Cresta la que tiene el punto más alto y valle la que tiene el punto más bajo. Entonces una onda o una perturbación completa va a estar dada por un movimiento de, digamos en este caso, de vaivén de la mano, y va a estar compuesta tanto de la parte que va a su punto máximo como a la parte que va a su punto mínimo. Esto ya sería una onda o una oscilación completa. Si hacemos este mismo movimiento que estábamos generando con la manito, pero de manera continua y no pausada como lo estábamos haciendo, vamos a ver que se generan varias ondas seguidas. Y esto lo vamos a denominar un tren de ondas. Entonces dense cuenta que ya no se está generando ni un pulso, que era solamente una montañita, ni una onda, que era cresta y valles, sino que se están generando varias ondas continuas. Esto se llama tren de ondas. Entonces el tren de ondas es precisamente como esa suma de varias ondas continuas. Allí se está resaltando en color azul lo que sería una onda completa. Y lo que vemos en el tren de ondas son pues varias ondas que se propagan continuamente, ¿no? Existen diferentes tipos de ondas, dependiendo, digamos, a diversos factores. Si atendemos a el factor de la dirección de propagación, pues para que tengamos en cuenta, digamos que cuando empezamos a trabajar ondas se trabajan ciertos conceptos, por ejemplo, perturbación, entonces es lo que está generando la onda. En este caso, pues la perturbación la está haciendo la mano, ¿cierto? Y está perturbando la cuerda. Trabajamos también la palabra propagación. Entonces, propagación va a ser como en qué sentido se mueve o avanza esa onda, o sea, hacia qué sentido se dirige. Entonces, atendiendo a este sentido de propagación, vamos a tener dos tipos de ondas. Unas que se llaman longitudinales y otras que se llaman transversales. Entonces, pilas con lo que voy a decir. Las ondas transversales se dan cuando la perturbación
se da en una dirección y la propagación ocurre en otra dirección que es perpendicular a esta. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, allá hay una flechita naranja que nos está señalando la dirección de la perturbación. La perturbación está haciendo en sentido arriba hacia abajo, o si lo queremos llamar en sentido vertical, o si lo queremos matematizar un poco más, podríamos decir que en el eje Y, ¿cierto? Entonces, fíjense que la propagación está en sentido, digamos, vertical. Mientras que la onda se propaga o se mueve o avanza, es decir, el sentido de esa propagación es, si ustedes lo notan allí, se está dando por las flechitas azules, nos está mostrando dicha dirección, está ocurriendo en sentido horizontal. Es más, en este caso es hacia la derecha, la onda está, si lo quisiéramos matematizar, avanzando en el sentido de las X positivas. Si no lo queremos en una manera más práctica, está avanzando en sentido horizontal. Entonces, fíjense, la propagación es horizontal, pero la perturbación es vertical. Entonces, esas dos direcciones no coinciden y son perpendiculares. En ese caso se da un tipo de onda transversal. Yo creo que con este ejemplo podemos, digamos, contrastar un poquito la otra y como notar la diferencia. Entonces, les decía que teníamos dos tipos de ondas, longitudinal y transversal. La transversal fue la que vimos anteriormente, como en el caso de la manito que agita la cuerda. Aquí estamos viendo otro tipo de ondas. Vemos que también hay una perturbación. ¿Qué genera la perturbación? Pues la manito, en el momento en que contrae esta banda elástica, este resorte, genera una perturbación, pero no es una perturbación que se queda ahí, porque si se quedara ahí no sería una onda, sino que se va propagando a través de todo el resorte. Notemos la dirección de la perturbación, es decir, la dirección en que la mano perturba el resorte, y lo va a hacer en sentido hacia la izquierda, digamos sentido horizontal o sentido del eje X. Y veamos en qué sentido avanza, en qué dirección avanza la onda, o sea, en qué dirección se propaga, y van a ver que es hacia la derecha. Nos lo están mostrando allí las flechitas azules. De igual manera, los dos están en el eje X. Esto quiere decir que es una onda longitudinal. Entonces, ¿qué va a ser una onda longitudinal? Pues precisamente cuando coinciden la dirección de propagación y la dirección de la perturbación. No necesariamente si yo perturbo hacia la izquierda, la propagación va a ser hacia la izquierda, pero sí en sentido, si lo hago en sentido vertical, la onda se va a propagar en sentido vertical, y si lo hago en sentido horizontal, la onda se va a propagar en sentido horizontal. Este tipo de ondas son ondas longitudinales. ¿Listo? Entonces quiero que pensemos un poquito. En el caso que yo les decía, digamos, del pozo de los deseos, pensemos en el pozo de los deseos. Se lance allí una monedita. Esa moneda, cuando entra en contacto con el agua, genera una perturbación, ¿cierto? Y esa perturbación se propaga. ¿Cómo se propaga? Ustedes han visto que se generan como unos circulitos que son cada vez más grandes y que, digamos, se abren a partir de donde cayó esa moneda, ¿cierto? Y se propagan a partir de toda la superficie del agua. ¿Qué creen ustedes? Que en ese caso se estaría dando una onda longitudinal o transversal. Piénsenlo ahí un poquito y pues no me pueden decir, pero lo pienso. Pues analicemos. La moneda caería en sentido vertical, ¿cierto? Estaría generando una perturbación vertical en la superficie del agua. Y las ondas se van a propagar sobre la superficie del agua, es decir, de manera horizontal. Es decir, que estas dos direcciones no coinciden y por lo tanto estaríamos trabajando un tipo de onda transversal, ¿cierto? El sonido es una onda. Digamos que todo lo que podemos disfrutar, la música, el poder hablar y todo lo que tenga que ver con el sonido, se genera gracias a que ocurre una perturbación en el aire, una perturbación que se propaga y llega a nuestros oídos, por ejemplo. En ese caso, el sonido es una onda. Bueno, ¿cómo ocurre el sonido? Digamos en la voz. Nuestras cuerdas vocales se perturban
y generan una perturbación a través del aire que se propaga y llega al oído o a donde fuese que se dirigiera ese sonido a través de esa perturbación del aire. El sonido es una onda longitudinal. Bien, eso en cuanto a la dirección de propagación, porque también existen otro tipo de ondas dependiendo, por ejemplo, el material donde se propagan, pero pues ya miraremos más adelante. Por ahora, una de las cosas más importantes cuando uno está trabajando ondas es entender que cuando se genera una onda, lo que estamos viendo allí es una transferencia o es una transmisión de energía, más no de materia ni de masa. ¿Cómo así, profe, que se está transmitiendo energía y no materia ni masa? Entonces, aquí tenemos una animación que nos permite ver, digamos, más claramente eso. Entonces, de nuevo tenemos una manito que está generando una onda en una cuerda. Sin embargo, quiero que se centren su atención en este punto rojo y vamos a ver que ese punto rojo simplemente va a oscilar hacia arriba y hacia abajo, pero no se va a desplazar con la onda. O sea, lo que se desplaza es la energía, más las partículas simplemente van a oscilar, pero no se van a desplazar. Entonces, a eso es lo que nos referimos con que, miren, fíjense que el puntico rojo siempre vuelve a su mismo punto inicial, a pesar de que puede oscilar cuando pase por allí la onda. Sin embargo, este punto rojo no va a terminar, por ejemplo, aquí, porque lo que se está propagando no es la materia, no es la masa, pues digamos que la masa está allí donde simplemente sirve como instrumento para transportar la energía. Entonces se propaga la onda, más no se está propagando la materia. La materia puede oscilar, pero fíjense en el punto rojo una vez dada la oscilación y una vez pase la perturbación, va a volver a donde está. No se ha movido de allí. ¿Listo? Lo mismo, cuando ustedes lanzaron la moneda en el agua se perturba, pero digamos, el agua que tocó la moneda nunca va a ir a dar al borde pues de la fuente, simplemente se mueve hacia arriba y hacia abajo, y lo que se perturba, lo que se genera, lo que se transmite es la energía. ¿Listo? Esta partecita, ¿no? Bien, hay unos parámetros muy importantes cuando vamos a trabajar ondas. Esta parte es muy importante porque, como yo les he dicho en varias ocasiones, para poder analizar el comportamiento de la luz, para poder analizar el comportamiento del sonido, pues debemos manejar lo que es una onda, porque tanto la luz como el sonido son ondas, son fenómenos ondulatorios y por lo tanto, pues digamos que se someten a todas las características de las ondas. ¿Listo? Entonces, tenemos varios parámetros que definen una onda: la longitud de onda, el periodo, la frecuencia, la velocidad y la amplitud. Estos son los parámetros que determinan cómo es una onda, cuánta energía transporta, en fin, le da, digamos, que todo el matiz a la onda. Longitud de onda. Entonces, cuando hablamos de la longitud de onda, nos referimos precisamente a cuánto mide una onda de principio a fin, es decir, una oscilación completa. Entonces podríamos medir de aquí donde empieza la onda. Acuérdense que una onda completa está compuesta de una cresta y un valle hasta aquí, y esto se llamaría la longitud de onda, es decir, la longitud que tiene una onda, una oscilación completa. Hay varias maneras de medirlo y van a coincidir, digamos. También se puede medir de cresta a cresta y va a ser exactamente la misma distancia que si ustedes lo miden desde donde empezó hasta donde terminó. Entonces digamos que por cuestiones prácticas a veces es más fácil identificar una cresta, identificar la siguiente cresta y allí determinar la longitud de onda. También se podría determinar de un valle a otro valle y les va a dar exactamente la misma longitud. ¿Listo? Las ondas son simétricas, es decir, mantienen como ese parámetro de la longitud. Entonces, la longitud de onda va a ser esa medida en términos de longitud, o sea, va a estar dada en centímetros, milímetros,
es más, nanómetros. Cuando hablamos de la luz, la longitud de onda de la luz son muy pequeñas, o sea, inobservables al ojo humano sin instrumentos. Entonces son longitudes de onda de millonésimas partes de milímetro. Estamos hablando allí de nanómetros. Entonces, unidades de longitud nos va a determinar la longitud de onda. ¿Listo? Generalmente nosotros lo vamos a trabajar en metros. Entonces recuerden, lo pueden medir de cresta a cresta, de valle a valle, o donde inicia la onda hasta donde termina. De igual manera esa distancia les va a coincidir. Otro parámetro de onda muy importante, aunque ese ya lo conocemos, digamos que ya nos es familiar en cuanto hemos estudiado el movimiento armónico y el movimiento oscilatorio, es el periodo. Y el periodo pues va a ser exactamente lo mismo que nosotros hemos trabajado hasta el momento. Entonces el periodo va a ser el tiempo que se demora en recorrer una longitud de onda, o sea, el tiempo que demora la onda en hacer esto, subir y bajar, llegar acá, o en hacer la longitud de onda completa, es decir, de cresta a cresta. Entonces cronómetro en mano y vamos a mirar cuánto tiempo se demora en hacer la onda esto, y ese va a ser el periodo. Entonces tiempo, recuerden que como es un tiempo lo medimos en unidades de tiempo, minutos, horas, segundos, pero nuestra unidad preferente van a ser los segundos. ¿Listo? Frecuencia es un término que también hemos utilizado, ya sabemos que es inverso al periodo y hace, digamos, nos da cuenta de cuántas oscilaciones hace en un periodo de tiempo cada onda. Entonces hay ondas que se transmiten muy rápido, hay otras ondas que se transmiten más lento, hay ondas que están más pegaditas entre sí, otras que están más distanciadas. Todo esto, digamos que nos va a determinar la frecuencia y el periodo de una onda. La frecuencia, como siempre, va a estar determinada la podemos calcular 1 dividido periodo, que digamos, eso ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Entonces, unas ondas, ya ahorita les muestro, unas ondas que estén muy pegaditas, quieren decir que van a tener poca longitud de onda, ¿cierto? Porque van a estar muy pegaditas, y mucha frecuencia. Entonces frecuencia es, entre más se repita, quiere decir que tiene mayor frecuencia, ¿cierto? La velocidad de onda, pues es simplemente determinar qué tan rápido se está propagando esa onda. Entonces aquí sí quiero que tomen nota, porque tenemos como una relación nueva. Velocidad, ustedes saben que en el movimiento normal está determinada por distancia sobre tiempo. Bueno, aquí hay una E, pero normalmente nosotros trabajamos con X. En términos de las ondas, pues va a ser exactamente lo mismo, distancia sobre tiempo, sino que, pues como ya hablamos, la distancia se trabaja con longitud de onda y el tiempo se trabaja como periodo. Entonces la velocidad va a ser longitud de onda dividido periodo. Entonces una vez yo conozco la longitud de onda y el periodo, puedo determinar qué tan rápido se está propagando esa onda. ¿Listo? Entonces digamos que la velocidad no se mide directamente, sino que se calcula. Y por último tenemos la amplitud. ¿Listo? Como les dije, una onda compuesta, una onda completa está compuesta de una cresta y de un valle. Entonces, esta lineecita que tenemos aquí como en la mitad es, digamos, como el punto de referencia que vamos a tomar. La amplitud va a ser la distancia máxima que tiene esa onda hasta el punto más alto. Miren, ustedes ven que la onda se va separando de ese punto, pero hay un punto máximo al cual llega y ahí ya se devuelve, ¿cierto? Esta va a ser la amplitud, esta distancia, desde el punto, digamos, de referencia al punto más alto, o del punto de referencia al punto más bajo. Son iguales esas dos distancias. Lo que pasa es que en términos matemáticos se toma esta positiva y esta negativa porque esta va hacia abajo, pero en términos de longitud son iguales. ¿Listo? Entonces sí, de aquí a aquí son 3 centímetros, de aquí a aquí al punto más bajo también son 3 centímetros, y eso nos va a determinar la amplitud. En términos físicos, esa amplitud va a, digamos, a inferir mucho
con la cantidad de energía que transporta la onda de la que estemos hablando. Si estamos hablando del sonido, por ejemplo, una onda muy alta, quiere decir una onda que está transportando mucha energía y va a ser una onda, digamos, que vamos a percibir muy duro, o sea, en términos de volumen. Y una onda muy bajita, o sea, con una amplitud muy baja, va a transportar poca energía, es decir, es una onda que escucharíamos de un nivel, digamos, tenue o suave. Ustedes que están acostumbrados a andar allí con sus audífonos a full volumen, digamos que allí se está dando una transferencia de energía alta, por lo tanto son ondas altas. Cuando uno oprime el botoncito de bajar volumen, lo que está haciendo es restar energía a esa onda y por lo tanto pues se va a percibir de una manera más suave. Bueno, ya más adelante miraremos el sonido como tal por aparte y las características, pero estas características, estos parámetros obedecen a todas las ondas. ¿Listo? Esto todavía no. Vamos acá. Aquí hay una parte que es como práctica. Les quiero mostrar algo. Normalmente cuando estamos en la parte presencial yo los pongo a jugar con esto para que ustedes interactúen. De igual manera al final del video yo les voy a dejar obviamente los créditos del video, porque pues esto es algo que ya está hecho y hay que darle los créditos, pero también les voy a dejar la dirección por si alguno quiere entrar y cacharrear. Aquí se pueden hacer experiencias, digamos, para que les quede un poquito más claros los conceptos. Entonces, en cuanto a longitud de onda, aquí se genera una ondita, aquí, detengamos un poquito. Entonces, aquí la idea es que midan longitud de onda. Entonces, recuerden, la longitud de onda se puede medir de varias maneras. De donde empieza la onda hacia donde termina. Entonces alguno podría decir, yo voy a coger, bueno, esta herramienta nos permite tener aquí una especie de regletica y moverla, y aquí nos va a dar la medida. ¿Listo? Entonces alguno dice, voy a tomar este punto que aquí empieza esta onda y lo voy a llevar hasta donde termine. Recuerden, no podría ser de aquí a aquí, porque si ustedes lo miden de aquí a aquí, simplemente estarían midiendo la cresta y no el valle, y la onda completa va cresta y valle. Y allí nos está mostrando una distancia de 1.68 metros. Esa sería la longitud de onda de esa onda. Ahora, alguien podría decir, no, yo lo quiero medir de cresta a cresta. Entonces fijémonos que no cambia la medida, porque estamos hablando de esa misma longitud de onda. Y alguien podría decir, no, yo lo quiero medir de valle a valle. Bueno, busquémoslo mejor. Y ven que la medida no varía. ¿Listo? Ya si ustedes no tienen en cuenta el concepto y lo miden, por ejemplo, de aquí a aquí, pues obviamente que ahí sí les está cambiando, miren la medida y no correspondería. O si van a medirla completa, si la miden de aquí a aquí, ahí ya estarían midiendo, son 1, 2, 2,5 longitud de onda. O sea, obviamente no corresponde a lo que estamos esperando. ¿Listo? Aquí pues pueden variar, ya les muestra otra onda diferente, entonces aquí ya ustedes tomarían la medida. Fíjense que son ondas distintas, tanto en amplitud como en longitud de onda. Entonces fíjense, por ejemplo, vamos a comparar esta con la anterior. Esta onda es una onda más alta que esta, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esta onda tiene menor amplitud que esta, porque esta es una onda más alta. ¿Listo? Entonces, en términos de amplitud, pues la anterior es inferior. Ahora, en términos de longitud de onda, comparemos, por ejemplo, esta. ¿Recuerdan la primera que medimos que nos dio 1,68? Miremos esto cuánto nos daría. 0,25 y además centímetros, porque aquí están cambiando la escala. Entonces fíjense que es una onda con una longitud de onda menor.
pero cuando tiene menor longitud de onda va a tener mayor frecuencia, es decir, va a ser más seguida. Miremos aquí cuántas veces nos cupo la onda. Nos cupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crestas. Y miremos en la primera. 1, 2, 3. Entonces, como tiene una longitud de onda mayor, es menos frecuente. Sí, tiene menos frecuencia. Entonces, fíjense que también la frecuencia y la longitud de onda son inversas, así como pasaba con la frecuencia y el periodo. Entonces, a mayor longitud de onda, menor frecuencia, como aquí tiene mayor longitud de onda que la que vimos ahorita. Entonces fíjense que solamente se repite 3 crestas, o sea, en realidad solamente se están dando como 1, 2, 2 y media, pensaría yo, ondas completas. En cambio en esta, fíjense que la longitud de onda es muy pequeña, miren todo lo que nos tocó ajustar aquí la regleta, pero el hecho de que sea más pequeña quiere decir que va a ser más frecuente. Entonces tiene menor longitud de onda, pero nos cupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crestas, es decir, tiene una frecuencia mayor, se está repitiendo como su nombre lo indica, con mayor frecuencia. ¿Listo, chicos? Entonces digamos que como les digo, ustedes pueden ingresar acá a esta página si quieren cacharrear, explorar. Aquí hay varias experiencias que se pueden hacer con respecto a los diferentes parámetros. Por esta vez lo voy a dejar opcional para que ustedes entren aquí donde dice laboratorio, y pues aquí salen las diferentes experiencias que ustedes pueden hacer y pueden, digamos que profundizar la explicación que yo les di, pueden jugar allí un poquito. Listo, chicos, entonces esto era todo por hoy, como avanzar en el sentido de el concepto de onda, los parámetros de onda que son muy importantes para lo que vamos a trabajar más adelante en cuanto a la luz y al sonido. Espero que haya sido claro y pues ya saben que quedo presta a cualquier duda. Chao, chicos.